Bueno, buenas noches. Vamos a hablar. Vamos a Profe, yo seguir tengo una hablando. pregunta. Dime. Profe, nosotros tenemos que exponer que Antonio Brunetti afirma que aunque los bienes que adquiere la sociedad colectiva le pertenecen en cierta forma, ello no significa de manera alguna pertenencia de derecho, en el estricto sentido de la palabra, Ujú. porque la sociedad colectiva no es persona, sino más bien existencia. Eso no logro comprenderlo, profe. Bueno, me parece que ahí el autor quizás no está hablando de las sociedades en Colombia. Viste que el autor habla de las sociedades colombianas. Ahí hay uno que yo puse en la bibliografía, Joaquín Garrigues, hay otros tratadistas que hablan sobre todos estos tipos de sociedades. Las sociedades colectivas sí son sociedades. Lo que pasa es que son sociedades consideradas sociedades de personas, así como las otras se consideran sociedades de capital, como hablaba en estos días cuando explicaba de cómo se determinaba el quórum y que cómo se sacaba el valor nominal en el documento de constitución. Entonces, en esas sociedades hablamos que son de capital y hay otras que son sociedades de personas, que aunque son sociedades mercantiles, digamos, las personas van a tener como mayor afinidad o mayor confianza con estas sociedades por las personas que están al frente de la misma. Y son las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas simple y las sociedades limitadas. Si tú sacas un certificado de cualquiera de estas sociedades, te va a aparecer ahí cuáles son los socios. Entonces, eso le va a dar como digamos una situación más personal a esa sociedad. Entonces, no significa que esos bienes que tenga la sociedad no sean de la sociedad. Sí son de la sociedad. Pero, por ejemplo, cuando alguno de los socios colectivos se muere, la sociedad como tal, el hecho de que se muera uno de los socios sería una causal de disolución. ¿Por qué? Porque ese socio colectivo es el que, digamos, sabía o era el que era conocido. Entonces, las otras personas que lleguen a realizar la labor pueden hacerlo, pero si dejó herederos, ya van a llamarse, entonces la sociedad va a cambiar de nombre, de razón social, y no va a decir Andrés Gallo y compañía, sino que va a decir sucesores de Andrés Gallo y compañía. Entonces eso ya le va a transmitir a las personas el Andrés Gallo, que fue el que hizo la sociedad, que era el duro en ese tema, ya se murió y entonces ahora están los hijos, ¿sí? Por eso se habla de que es más personal, como por esa cercanía del socio con esa representación o la labor que ejercía en nombre de la sociedad. Lo mismo con las sociedades en comandita simple. La sociedad en comandita simple, el gestor, pues es el que se conoce, es el conocido. El socio gestor es el que aporta el trabajo, el que aporta su aporte de industria, no es un aporte económico, pero es el que se conoce y es el que tiene que ejercer la administración de la sociedad. Entonces, digamos, como esas situaciones son las que hacen que ese tipo de sociedades se consideren como sociedades de personas. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Bueno, bueno, ya terminamos de hablar sobre el documento o la información que debe llevar los estatutos de la sociedad. ¿Alguna pregunta sobre lo que debe llevar los estatutos de la sociedad? ¿O quedó todo claro? Bueno, miremos el artículo 111.
El 110, recuerdan que decía, el 110 dice que ese documento se debía protocolizar por escritura pública, o sea, lo que debía contener ese documento elevado a escritura pública. Ahora miremos que el 111 nos dice que esa escritura pública de constitución debe llevarse al registro en la Cámara de Comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 111? Artículo 111. Inscripción de escritura pública de constitución en el registro de la Cámara de Comercio. Copia de la escritura social será escrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción, en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. Te faltó el otro párrafo. Perdón, profe. Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados de la propiedad inmueble. Gracias. Bueno, entonces, a ver, hablemos un poco de varias situaciones que nos plantea aquí este artículo. Digamos que la sociedad va a tener su domicilio principal en Bogotá. Entonces se constituyó por esa escritura pública. Y esa escritura pública se debe llevar a la Cámara de Comercio de Bogotá. Si esa sociedad está estableciendo sucursales al momento de constituirse, de hacer esos estatutos, entonces debe también en las cámaras de comercio, si está fuera de ese distrito de Cámara de Comercio, también debe quedar registrado en la otra cámara. Entonces, si digamos que la sociedad va a tener el domicilio principal en Bogotá, va a tener una sucursal en Zipaquirá, va a tener una sucursal en Madrid, Cundinamarca, y va a tener una sucursal en Girardot. ¿Ustedes creen que bastaría solo con el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Sí o no? No, profe, creo que deben hacer el registro en también donde tienen las sucursales. Bueno, ¿Habría que hacer el Zipaquirá, registro de los establecimientos de comercio en cada una de la ciudad? no, Pero ya por establecimiento. Zipaquirá hace parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, pues no habría que ir a la Cámara en Zipaquirá porque sería la misma de Bogotá, pero sí tocaría hacer el registro en la de Madrid, Cundinamarca, porque la de Madrid, Cundinamarca hace parte de otra jurisdicción de Cámara de Comercio. No está comprendida dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, sino dentro de la Cámara de Comercio de Facatativá. Entonces tocaría que en la de Bogotá se registrara el domicilio principal que va a estar en la ciudad de Bogotá y la sucursal de Zipaquirá. Y ese mismo documento llevarlo a la de Facatativá para que quede registrado el de la sucursal de Madrid, Cundinamarca. Y ese mismo documento tocaría llevarlo al de la Cámara de Comercio de Girardot para registrar la sucursal en Girardot. ¿Sí quedó claro? O sea, si va a tener en diferentes sucursales en diferentes jurisdicciones, debe en cada una hacer el respectivo registro de esa sucursal. Ahora, las cámaras de comercio no tienen de pronto una jurisdicción, si alguno está pensando, una jurisdicción de acuerdo a nuestra división político-administrativa.
Me imagino que de pronto hablaron algo de eso cuando vieron derecho comercial. Las cámaras de comercio tienen una jurisdicción que la determina el gobierno nacional. Y esa jurisdicción no tiene nada que ver por el departamento. O sea, que si hablamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces la Cámara de Comercio de Bogotá no va a aplicar en todo Cundinamarca. Va a aplicar en algunos municipios que son de la Sabana, ¿sí? Aunque son del departamento de Cundinamarca. Recuerden que Bogotá tiene doble condición. Bogotá es un distrito capital, significa que se considera como si fuera un departamento, como si fuera el departamento número 33. Y a su vez también es la capital de Cundinamarca. Pero miren que la alcaldesa mayor, ella está al nivel del gobernador de Cundinamarca. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí se han pillado eso. Cuando han salido con el tema esto, bueno, ahorita de pronto en los últimos días ha bajado el tema, pero cuando se hablaba del confinamiento y entonces las decisiones que tomaba un gobernante y las que tomaba el otro, sí se daban cuenta que ella no estaba sujeta a lo que dijera el gobernador de Cundinamarca. Sí, por la independencia y porque pues Bogotá es una entidad territorial, ¿no? Por eso, porque Bogotá es como si fuera un departamento más. La Ajá. diferencia es que Cundinamarca no tiene otra capital, como los departamentos, los 32 departamentos. Entonces, la capital de Cundinamarca sigue siendo Bogotá. Eso es lo que genera esa confusión. Pero nosotros aquí en Bogotá no, no votamos por gobernación de Cundinamarca ni por asamblea del departamento de Cundinamarca. Políticamente. Entonces, las cámaras de comercio no funcionan así. Ya permítame un momento aquí. Entonces, en la jurisdicción que tiene, en la, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. En la jurisdicción que tienen las cámaras de comercio, no tiene nada que ver con la división político-administrativa, que de pronto podrían pensar, bueno, el departamento de Arauca va a tener una sola cámara que va a ser la Cámara de Comercio de Arauca Capital, ¿sí? Y entonces esa va a regir para todo el departamento de Arauca. De pronto pudieran estar pensando eso. Pero resulta que en Arauca hay dos cámaras de comercio. Esa división o esa jurisdicción de varios municipios la va a determinar el gobierno dependiendo la importancia que pueda tener esa cámara en el contexto regional. Por eso habrán departamentos como Cundinamarca que pueden tener 3 cámaras: la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Facatativá, la Cámara de Comercio de Girardot. Entonces, esa jurisdicción que va a comprender esos municipios, todos los municipios que vayan a estar o todas las sucursales que vaya a tener una sociedad
que estén dentro de la misma jurisdicción, pues bastará solamente con registrar el solo documento de la sociedad. ¿Sí? No es necesario hacer registros adicionales. Mientras que si está fuera de esa jurisdicción, entonces cuando ya queda registrado la del domicilio principal, se lleva ese mismo documento con el certificado de que quedó registrado en ese domicilio a la otra cámara y se registra ya entonces como una sucursal. ¿Sí quedó claro? Además de estas situaciones, el artículo también nos habla que cuando se aportan documentos, cuando se aportan, perdón, bienes inmuebles que están sujetos a registro, entonces esa escritura de constitución de la sociedad se lleva al registro mercantil y ese certificado donde consta la creación de la sociedad junto con la escritura se debe llevar entonces a la oficina de registro para que esa propiedad pase a nombre de la persona jurídica. Digamos que los socios pueden hacer 3 tipos de aportes. Los aportes pueden ser en dinero, en especie o en industria. ¿Cuál sería el aporte en dinero? ¿Cómo creen? El aporte en dinero, profe, pues Una cuenta. sería una cuenta o, por ejemplo, tengo recursos propios y voy a Cash. ser partícipe de capital. Son los que se entregan en efectivo al momento de crear la sociedad, al momento de constituirla, se reúnen Adriana, Oscar, Angie, Valeria y Freddy y dicen que van a constituir una sociedad y cada uno va a aportar una suma de dinero. Al momento de constituirla, eso que están diciendo que van a aportar deben entregarlo en efectivo, ¿sí? Cash, en efectivo. Entonces, esa es una forma de hacer el aporte en dinero. No es que una parte en dinero y entonces espere. No, el aporte en dinero se entrega inmediatamente. ¿Ok? Pero el aporte de los socios no únicamente va a ser en dinero. El aporte puede ser en especie. Y el aporte en especie pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces pueda que Adriana diga, bueno, yo voy a aportar X suma de dinero. Oscar dice, yo no tengo dinero efectivo, pero yo voy a entregar este inmueble, este local que tengo. Eso es un aporte en especie. Entonces, ese aporte en especie no basta solo con que diga, no, yo voy a entregar este local que está a mi nombre y quiero que quede como un aporte a la sociedad, sino que ese local debe quedar a nombre de la sociedad que se está conformando. Entonces, todos hicieron sus aportes. Y ese documento de constitución que se llevó a la Cámara de Comercio, el registro mercantil, después de haber sido elevado a escritura pública, en la escritura pública queda que Oscar está haciendo su aporte en especie, está aportando ese local. Cuando se queda inscrito, cuando quedó registrada la sociedad en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio, entonces se lleva la escritura y la certificación del registro mercantil a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Para qué? Para que salga el certificado de tradición de que ese local que estaba a nombre de Oscar Santana ya no es de Oscar Santana, sino que es de la sociedad que conformaron ellos. ¿Sí? Ese es un aporte en especie. Y el aporte en industria es cuando la persona no tiene bienes para aportar o no tiene dinero y entonces se entrega. Dice, mi aporte va a ser el trabajo. Yo sé hacer esta labor y yo voy a realizarla dentro de la sociedad. Ese es el aporte en industria. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor.
Bueno, pero puede ocurrir otra situación. Las personas o los socios crearon la sociedad, se protocolizó ese documento de constitución a través de una escritura pública, pero ese documento no lo llevaron a la Cámara de Comercio. ¿Quién me ayuda aquí con el artículo 112? Artículo. Efectos del no registro de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Mientras la escritura social no sea registrada en la Cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible al contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. Ok. ¿Sí entienden el término inoponible? Que no se puede oponer. Inoponible es que no se ha cumplido con la publicidad. Hay un principio en derecho comercial que se llama el principio de oponibilidad de los actos del comerciante. Y ese principio de oponibilidad de los actos del comerciante, lo que significa es que cuando el comerciante hace ciertos actos que la ley ordena que deben quedar registrados o que deben quedar inscritos en el registro mercantil y no lo hace, dice que será inoponible, es decir, que no se está cumpliendo con ese principio de publicidad de los actos del comerciante. Ahora, pues uno entendería, bueno, oponible es para oponerse, ¿ok? Pero el trasfondo de la situación no es solamente oponerse al acto del comerciante, sino la publicidad, es decir, que vaya a producir efectos frente a terceros. Si la sociedad se constituye, es decir, se hace la escritura pública ante el notario, pero esa escritura pública no se lleva a la Cámara de Comercio, ¿ustedes creen que entonces la sociedad no existe? ¿O sí existe? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Si ese documento, esa escritura no se registró, no se llevó a la Cámara de Comercio, pregunto, ¿la sociedad existe o no existe? Tranquilos que hoy no estoy evaluando y no estoy poniendo nota. Si se equivocan, para eso estoy. Profe, pues partiendo del punto de que uno de los requisitos para que funcione la sociedad es el registro de Cámara y Comercio, entonces yo digo que sí sería un requisito Cámaras de fundamental e Comercio. indispensable. Ya tienes que hablar casi como un cuasi abogado, ya estás casi en la mitad. Cámaras de Comercio. Ajá, pero en conclusión, ¿sí existiría o no existiría? O sea, la respuesta es Yo sencilla. digo que ¿Sí o no? si no ¿Existe o no está existe? en la Cámara de Comercio, no Yo existiría. digo que sí. ¿Quién dice que sí? Yo, profe. ¿Por qué dice que sí existe, Acuña? Yo también creo que sí, solo que no existiría, digamos, temas jurídicos, pero sí existiría, ¿verdad? A ver, Acuña, ¿por qué dice que sí existe? Profe, pues yo digo que sí existe porque es que no sé cómo explicarlo. Profe, sí puede Pues que... aunque, o sea, es más, yo conocí alguna vez una sociedad o una empresa, bueno, no sé, que ellos funcionaban y no estaban registrados ante Cámara de Comercio. Cámaras de Comercio. Pero ellos sí, perdón, Cámara de Comercio,
Y ellos sí funcionaban y tenían inclusive ¿qué? ¿Cómo era? Ellos lo hacían como persona natural, pasaban como las cuentas como persona natural y ese tipo de cosas. Por Pero eso. entonces ahí Tú no misma te existe, estás ahí no existe. respondiendo. La respuesta es, si no están No registrados, existe. si no se llevó a la Cámara como tal, a la Cámara de Comercio a inscribirse, no existe. De pronto, bueno, Luis Eduardo. Doctor, no existe por una razón. Falta el paso de solemnidad que requiere ese tipo de contrato. Sí, Eso pero es un digamos que ya requisito voy que a, tiene a poner un ejemplo por qué no existiría. Me imagino, Luis Eduardo, tú eres más o menos como contemporáneo conmigo. ¿Te acuerdas que hace unos años existía un programa que daban los fines de semana en la tarde? Que quien no aparecía ahí no existía, que no era nadie. ¿No te acuerdas? Sí. De la Negra Candela. Si aquí no lo nombramos, no existe. O algo así. Sí, Eso, el de la Negra Candela. Entonces, si no está registrado, no existe. Ahora, si digamos que Andrés y Diana, los dos, crean una sociedad X, cualquier tipo de sociedad. Las reglas son comunes. Lo que estoy diciendo aplica para todas las sociedades. Si Andrés y Diana crean una sociedad y ese documento de constitución o esa escritura por la cual constituyeron la sociedad no la registran, pero Andrés celebra un contrato con Luis Eduardo Mayorga, ¿no? Es el apellido. Con Luis Eduardo. Entonces, en el momento que Luis Eduardo fuera a presentar una acción judicial, una demanda, porque no le cumplieron, por lo que haya sido, digamos que ellos dicen o se presentan como Gallo, ¿cómo es tu apellido, Diana? Acuña. Acuña, ok, gracias. Gallo Acuña, abogados asociados. Entonces, Luis Eduardo Mayorga va a demandar a Gallo Acuña, abogados asociados. Entonces, va a la Cámara de Comercio. Pero ellos no están registrados. Entonces, él podría demandar a Gallo Acuña, abogados asociados, si ellos no están registrados. Esa escritura por la cual se crearon, se constituyeron, nunca la llevaron a la Cámara. No podría hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tocaría a Luis Eduardo? Si realizó entrar a demandar a las personas contrato naturales. a Gallo, con Gallo, pues tendría que demandar es a Gallo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa en el lenguaje técnico que veníamos hablando ahora, es que ese acto donde Gallo y Acuña crearon una sociedad, hicieron la escritura, pero no la llevaron a la Cámara, no cumple, digamos, ese principio de publicidad, y los terceros, entre esos Mayorga, ¿cómo van a ser adivinos de saber que entre ellos hay una sociedad? Lo que le va a certificar a Mayorga que hay una sociedad entre Gallo y Acuña es el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, donde diga que sí, que efectivamente existe una sociedad que se llama Gallo Acuña Abogados Asociados. Eso es lo que le va a dar la certeza a Mayorga que ellos están constituidos como una sociedad de derecho. ¿Ok? Entonces, si no se registró esa escritura, habría una sociedad, pero una sociedad de hecho. Y en la sociedad de hecho, cada uno va a responder de forma individual, de forma independiente. Mientras que si llevan ese documento, esa escritura, al registro mercantil, queda inscrito en la Cámara de Comercio, ya esa sociedad, que se llama Gallo Acuña Abogados Asociados, es una persona jurídica independiente de Andrés Gallo y también independiente de Diana Marcela Acuña. Entonces ya en el momento que Luis Eduardo Mayorga vaya a demandar, si ya están registrados, va a demandar a Gallo Acuña Abogados Asociados y va a perseguir esa a la persona jurídica. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Entonces, si no se inscribe, si no se lleva al registro mercantil esa escritura pública, no va a producir efecto, va frente a tercero, va a producir efecto entre quienes suscribieron la escritura, o sea, entre Gallo y Acuña. Entre ellos va a producir efecto,
pero no frente a terceros. Ahora, ¿para qué constituyeron Andrés y Diana la sociedad? La constituyeron fue para realizar contratos con otras personas, ¿sí? Para hacer negocios jurídicos con terceros. No constituyeron la sociedad para hacer negocios entre ellos, porque para hacer negocios entre ellos no necesitaban constituir una sociedad mercantil. La sociedad la constituyeron fue para hacer de forma conjunta, ya como persona jurídica, negocios con terceros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Sí, claro. Ahora, en la escritura de constitución de la sociedad puede ocurrir que se omitieron algunos detalles. Entonces, miremos que el artículo 113 nos dice, bueno, ¿qué sucede si de pronto al momento de hacer el documento de constitución, los estatutos, quedaron algunas situaciones por fuera de ese documento? Entonces, ¿quién me ayuda con el artículo 113? Artículo 113, omisión de requisitos en escritura social. Si en la escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110 o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales por los mismos socios, antes que se haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la sociedad. Ok, entonces se pueden hacer escrituras adicionales. No es que van a ir a realizar una aclaración de la escritura donde se hicieron los estatutos. No, se hacen documentos adicionales y en este caso pues sería una escritura adicional, y cada escritura adicional donde se modifique alguna situación toca llevarla a la Cámara de Comercio y registrarla. Y cada registro de esos documentos genera un valor a pagar en la Cámara de Comercio. Profe, ¿Cuál es la disculpe, recomendación entonces? La recomendación es que los socios traten, o bueno, la persona que está realizando el documento, si es un abogado, traten de que en esos estatutos o en esos documentos de constitución de la sociedad quede la mayoría de las situaciones que puedan ellos prever para evitar estar incurriendo en gastos adicionales haciendo escrituras adicionales porque les faltó alguna cosa o porque quieren cambiar algo. Se puede hacer, pero les va a generar, pues, como les mencioné, unos gastos adicionales. Dime, Juan Camilo. profe, que yo iba a decirle que de hecho pues el registro de Cámara de Comercio le da una tranquilidad a uno cuando uno de pronto va a hacer algún contrato o hacer algún negocio con alguna empresa, porque pues uno normalmente lo que quiere es que sea una empresa legalmente constituida, que cumpla con todo lo de ley. Entonces, obviamente, pues primero es una estabilidad jurídica para la empresa y también una tranquilidad para uno de pronto como cliente, saber que la empresa está cumpliendo con todo lo estipulado por la ley. Lo que pasa es que si no está registrado, o sea, si ese comerciante o esas personas que se asociaron no quedó registrado en la Cámara de Comercio como tal, no existen, ¿sí? No existirían. La única forma de demostrarlo con ese certificado. Por eso el nombre de ese certificado que muchas veces algunas personas que no saben pues del mundo del derecho dicen Cámara y Comercio, lo cual ya saben que está mal dicho. Ese certificado de la Cámara de Comercio tiene un nombre técnico. ¿Cómo se llama ese certificado? Ese certificado se llama Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, o expedido por la Cámara de Comercio. Como su nombre lo indica, ¿qué significa? Que están demostrando que sí existe, pero existe porque lo está diciendo la Cámara de Comercio, no porque lo está diciendo una de las personas que considera que está realizando la labor y no está cumpliendo con su obligación de
de inscribirse, de matricularse en el registro mercantil. Por eso es importante que este documento deba quedar registrado en la Cámara de Comercio, porque es la forma como van a demostrar que sí existen, ¿ok? Que no son, digamos, estafadores o que no están presentándose como algo que no son. Porque quien no aparece ahí no existe como comerciante. Ahí sí, como lo mencionaba ahorita Mayorga, que... Dime. Eso que llaman a veces, profe, empresas piratas, que a veces sucede mucho con esas agencias de viaje que ponen su oficina en un garaje y la gente va y compra sus tours, sus paseos y a la hora de ir llega la fecha del paseo y todo esto y ya se levantaron y se fueron. Pero el problema no es tanto la ubicación que tengan o que estén en una casa, porque digamos que la ley mercantil permite que el comerciante pueda desarrollar de muchísimas formas su actividad. Lo que interesa no es tanto si están, digamos, con un establecimiento grande o estén dentro de ciertas instalaciones cómodas o en ciertas ubicaciones de la ciudad o que estén dentro de un centro comercial. No, lo que interesa, o sea, lo que debe darnos a nivel del comercio, del comerciante como tal, cualquiera que sea el sector, tranquilidad que sí existe es la Cámara de Comercio. No tanto las instalaciones, sino es que estén registrados en la Cámara de Comercio. Eso es lo que realmente es, digamos, como la clave, lo más importante. De pronto, ¿de qué sirve que pueda estar en el comerciante en un buen local comercial, una buena ubicación o un centro comercial y no haya ni siquiera cumplido con la obligación de registrarse? ¿Sí? O sea, es algo, digamos, como muy básico. Si lo trasladáramos o lo comparáramos a la situación de la persona natural, si la persona no se registra, si no hay un registro civil de nacimiento de la persona, ¿cómo va a demostrar que se llama así? Que ese es el nombre. ¿Sí? ¿Cómo le va a demostrar a los demás que se llama así? Lo va a demostrar con este registro. Que después ese registro civil de nacimiento, cuando ya cumple la persona la mayoría de edad, bueno, lo habilita entonces para que le den la cédula de ciudadanía. Entonces, así sucede acá con la sociedad. Lo básico es que ese documento deba quedar inscrito, deba quedar registrado en la Cámara de Comercio. Que si se hace el registro de esta escritura pública y posteriormente van a hacer modificaciones, se pueden hacer, pero se hacen por escrituras adicionales, modificando pues puntualmente algunos de los artículos que hayan colocado dentro de ese documento de estatutos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué le llaman escritura social, profe? Porque es una escritura pública que está, digamos, realizándose frente al tema de la sociedad, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, pues las normas civiles establecen la escritura para operaciones muy puntuales, como por ejemplo la compraventa de un inmueble y ese tipo de situaciones que están consideradas como acciones individuales. Y entonces acá se habla de esta acción o de estas actuaciones de un conglomerado de personas llamado sociedad. Miremos el artículo 114. Indeterminación de facultades de los administradores de sucursales. Cuando en una misma escritura social no se determinan las facultades de los administradores de las sucursales,
deberá otorgarse un poder por escritura pública que se registrará en la Cámara de Comercio correspondiente a los lugares de las sucursales. A falta de dicho poder, se entenderá que tales administradores están facultados como los administradores de la principal para obligar a la sociedad en desarrollo de todos los negocios sociales. Entonces, se puede establecer en los estatutos que el administrador sea, o que va a haber un órgano que va a ejercer la representación legal, y que ese administrador pues tendrán unas facultades, o pueda que no se mencione mucho las facultades que tendría ese administrador. Entonces, si no se faculta, ¿sí? Si no se especifican cuáles serían todas esas, digamos, actuaciones que puede hacer, tendría que en cada actuación dar un poder la sociedad. O sea, los socios tendrían que dar un poder para autorizar esas operaciones. Cuando se realiza digamos, la definición, o se estipula de forma clara todas esas facultades que tiene el administrador, en última lo que se está haciendo por parte de los socios es otorgándole un poder para realizar todas esas actuaciones de forma permanente. Entonces, la idea acá es que en el documento de constitución, en esos estatutos, se le especifiquen las facultades, es decir, qué poderes se le está dando a esa persona que va a representar la sociedad. Ahora, estas facultades también van a aplicar para las sucursales. Entonces, en cuanto a las sucursales, al registro de las sucursales, se pueden mencionar unas facultades muy específicas de los negocios que se hagan en esa área de influencia de esa sucursal. Se le pueden dar facultades diferentes. Si tiene, por ejemplo, 3 o 4 sucursales, se le pueden dar unas facultades diferentes a cada una de las sucursales. Y que el administrador de cada sucursal tenga diferentes facultades. No es necesario que todos tengan las mismas facultades. ¿Ok? Miremos el artículo 116. Artículo 116. 116. Dale, Dianita, dale. Registro mercantil. Requisito para iniciar actividades. Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles, sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objeto. Parágrafo. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan llenado los requisitos exigidos en el artículo, responderán solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por cuenta de la sociedad, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Ok, entonces, podría iniciar las labores la sociedad sin haberse registrado. Profe, pues digo, de poder iniciarlas, las puede iniciar. Lo que pasa es que, como usted nos mencionaba ahorita, si llega a haber algún problema o algún incumplimiento, pues ya entraría a responder la persona que hizo
o sea, la persona de la sociedad que hizo el negocio, porque... Pero mira la primera frase que da el artículo. No podrán iniciar actividades sin que se haga el registro. Exactamente, o sea, no serían válidas, mejor dicho, o sea, que las puedan hacer, pues se saltan la ley, pero de todas formas no, legalmente no estaría bien. Ahora miremos cómo van a probar los socios la existencia o que son una sociedad. Artículo 117. Bueno, prueba de la existencia, cláusulas del contrato y representación de la sociedad. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constara el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere. El certificado expresará además la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y en todo caso la constancia de que la sociedad no se haya disuelta. Para aprobar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Ok, entonces, ¿cómo vamos a probar que la sociedad existe? Por ejemplo, ¿cómo pruebas con Camilo Giraldo que él existe? Con mi registro civil, en este caso, pues la empresa existiría con el registro de Cámara de Comercio. Exacto, con el registro mercantil, con ese certificado de la Cámara de Comercio. Para cualquier acto que vaya a realizar la sociedad, siempre debe aportar un certificado de Cámara de Comercio. Con eso va a demostrar que existe. Que existe como sociedad. Ahora, en este certificado va a aparecer diferentes información. Como por ejemplo va a aparecer el nombre o la razón social de, permítame un momento. Entonces, va a aparecer no solo la razón social, sino que va a aparecer también el número de identificación tributaria o el NIT, que es el número con el que se van a identificar las sociedades. También va a aparecer la dirección, es decir, dónde tienen las instalaciones, y va a aparecer la dirección de notificaciones judiciales. O sea, todo lo que tenga que ver con notificaciones, con avisos que deban recibir con ocasión de alguna actuación judicial, va a aparecer ahí la dirección. En caso de que la sociedad contemple tener una dirección comercial diferente a la dirección de notificaciones judiciales. La mayoría de las veces el comerciante y la sociedad en general van a coincidir o a tener la misma dirección tanto para la dirección comercial, es decir, donde van a realizar su actividad comercial, y la dirección de notificaciones judiciales. Pero tratándose de una sociedad que tenga sucursales, es importante establecer dónde va a recibir notificaciones judiciales, si tiene varias sucursales. ¿Ok? Además de eso, en el respectivo certificado de la Cámara de Comercio va a aparecer el nombre del representante legal. Va a aparecer el número de la cédula del representante legal. Va a aparecer la fecha en la que se constituyó la sociedad, por medio de qué documento se constituyó la sociedad, si fue por una escritura pública, entonces el número de escritura por la que se constituyó, la fecha que se hizo esa escritura pública, la notaría
de donde se hizo esa escritura pública. También va a aparecer el objeto social, es decir, todas esas actividades a las que se va a dedicar esa persona jurídica, esa sociedad. También va a aparecer las facultades que tiene ese representante legal. Dependiendo si la sociedad tiene el revisor fiscal, pues va a aparecer el nombre del revisor fiscal y dependiendo del tipo de sociedad, si es una sociedad, por ejemplo, limitada, va a aparecer el nombre de los socios y qué participación tiene dentro de la sociedad. Eso es lo menos que va a tener ese certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Ahora, hemos hablado de cuando ya las partes se ponen de acuerdo y materializan esa voluntad a través del contrato de sociedad. Pero las partes, es decir, quienes están interesados en constituir una sociedad, pueden hacer un documento o pueden hacer un contrato de promesa de constitución de una sociedad futura. Miremos el artículo 119. Artículo 119. Requisitos de la promesa de contrato de sociedad. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Los prominentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Ok, entonces, ¿podría hacerse una promesa de contrato de sociedad de forma oral, de forma verbal? Donde digan, no, si nos adjudican tal cosa o si sucede tal cosa, usted y yo vamos a constituir una sociedad. ¿Podría ser verbal ese contrato de sociedad? Pues ahí dice, según el artículo, que deberá hacerse por escrito con las cláusulas que deban expresarse en el contrato. O sea que teniendo como base lo que dice el artículo, no podría hacerse. Exacto. Dice, Este contrato de promesa siempre deberá ser por escrito. Ahora, fíjense que hay que establecer en esas cláusulas, los requisitos y toda la información que vimos en el artículo 110. O sea, todo lo que debe llevar ese documento de constitución. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia acá va a ser que en este contrato van a establecer que la sociedad se va a constituir en tanto tiempo. No es que va a quedar como que el contrato de promesa de forma indefinida, que algún día constituirán esa sociedad, ¿sí? Aquí la norma dice que hay que especificar la fecha en la cual se va a constituir la sociedad, es decir, se va a protocolizar ese documento y se va a llevar al registro mercantil, ese documento de constitución de la sociedad. Ahora, como ya hay un contrato firmado entre las partes, fíjense que aquí la cosa cambia. Una cosa es, como puse el ejemplo hace un rato, de que se hubiese hecho la escritura de constitución y no se hubiera registrado. No se hubiese registrado en la Cámara de Comercio. Pero acá estamos hablando de un contrato de promesa
de constitución de una sociedad futura. Entonces, si estamos hablando de la constitución de una sociedad futura, en virtud de ese contrato, esas partes pueden empezar a celebrar contratos bajo el entendido de que hay una promesa de constituir una sociedad en tal fecha. Y fíjense que las personas que han constituido o que han firmado ese contrato de promesa de constitución de una sociedad van a responder en virtud de esos contratos de forma solidaria. O sea que si no se han constituido formalmente como una sociedad, pueden celebrar contratos y aunque la norma no lo indica acá, lo menos que debería hacer el que vaya a contratar con esa sociedad futura, ¿qué sería? Exigirle a quienes firmaron ese contrato o ese contrato de promesa de constitución de una sociedad futura, que todos firmen ese respectivo contrato. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas hasta acá? No, profe. No, señoritas. Ok. Bueno, la próxima semana vamos a tener un taller, ¿sí? Y ese taller va a consistir en realizar el documento de constitución de una sociedad. Es diferente al trabajo que están haciendo. Porque en este ejercicio, pues ustedes van a redactar una hipotética sociedad, unas cláusulas donde se mencione, digamos, la razón social, donde se estime el capital de la sociedad y todo lo que tiene que ver con ese documento, con lo que vimos en el artículo 110 de los 14 numerales que nos trae el artículo 110. May está por ahí. O bueno, alguno que tenga por ahí a la mano, ¿qué día dijimos que iba a ser el parcial? Creo que había dicho que el 9, el primero. O sea, el primer parcial. O sea, el miércoles. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer el taller el martes. Profe, pero este taller hay que enviárselo al correo o algo, ¿cómo sería? Sí, al correo. ¿Enviárselo al correo el día martes? El día martes, el día lunes explico cómo hacer la dinámica, pero para que más o menos vayan mentalizándose que para el martes hacemos un taller. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo final. Y es que usted nos dijo, listo, que hiciéramos como el documento, pero no que le fuéramos a pegar artículos ni nada de eso, sino que como que lo configuráramos al tipo de sociedad que nos correspondió.
Es eso lo que hay que hacer, como si, por ejemplo, yo fuera a presentarme ya a la Cámara de Comercio, o sea, llevar como ese documento. No. Que eso En no lo el, tengo claro, qué pena. en el trabajo lo que van a hacer es hablar de la sociedad que escogieron, ¿sí? Y van a hablar de la sociedad. Entonces, por ejemplo, los que van a hablar de la SAS, entonces van a decir, bueno, la SAS fue creada por la ley 1258 de 2008, ¿sí? Y van a decir, bueno, la SAS, mínimo de socios, tanto máximo, tanto duración de la sociedad, la ley dice tal cosa en el artículo tal. Frente al capital, la ley establece que el capital debe ser de esta forma, tal, 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 tal. Frente a las causales de disolución, dice tal cosa. Frente al enervamiento de las causales de disolución, dice tal cosa, a diferencia de lo que establece el código para el resto de las sociedades y ese tipo de cosas. Sí, no es que va a entregar un documento de constitución. Listo, profe. Ok, listo, profesor, me quedó claro. Gracias. Yo tengo una duda. Bueno, ese Dime. trabajo que es bueno, yo lo tengo entendido que ese trabajo es el primer parcial, ¿sí? No, es la segunda nota. Ah, ok. Y entonces ese trabajo, ¿cuándo se lo debemos entregar? En la Dice fecha así. que May, tú diste la fecha, ¿no? Sí, Sí, la estoy o buscando. sea No, que, dame un segundo. sí, digamos. Del 10 al 17, profesor, tiene las exposiciones. El que le Distribuidas por toca temas. poner el 10 me va a enviar el trabajo a más tardar el 9. Ah, ok, es que esa era mi duda porque mi grupo es el primero, entonces nos tocaría poner el 10, entonces el trabajo se lo debemos enviar el 9. Exacto. El día antes hasta las 11:59 p.m. ¿Un trabajo Ah, colectivo, profe? gracias, doctor. ¿Cómo? Profe, pero el trabajo es individual, ¿cierto? Sí, Lo sí, que el se hace trabajo con la individual, exposición. lo que va a hacer en grupo en la exposición, pero el trabajo individual. Ok, o sea que es un trabajo por persona. Exactamente. Vale, doctor, gracias. Ok. May, ¿tú puedes confirmarnos las fechas? Sí, la estoy buscando, profe. Regáleme un segundo, por favor. Ok. Bueno, de lo que veníamos hablando de la promesa de constitución de la sociedad, ¿hay alguna pregunta? Listo, profe. Primer parcial, septiembre 9, equivalente al 30% de la nota a través de la plataforma Moodle. Es el 9 de septiembre. La El segunda nota, que próximo también miércoles. equivale al 30%, estamos hablando de los trabajos escritos que serían desde el día 10 de septiembre hasta el jueves 17. Y el examen final sería el día septiembre 22, que equivale al 40% de la nota. Ok, y el martes vamos a hacer un taller. Ok, martes 8. Exacto. Sobre documento de constitución de la sociedad. Sobre documentos de la constitución de sociedad. Ok. May, ¿puedes repetir la fecha del trabajo que estaba diciendo el profesor de la constitución de Sí. la sociedad? Por Espera favor. un segundito. 18 de septiembre. Ahí voy a mandar el mensaje que envié donde están absolutamente todas las fechas, compañeros. Ahí lo envié, ¿vale? Y el martes 8, el taller sobre documentos de la constitución de sociedad. Oiga, hermano, Cabify tiene tarifa particular.
Listo, profe, ahí reenvié el mensaje. Ahí reenvié el mensaje de sociedades y lo de la fecha del día 8. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Gracias, Mike. Bueno, hablemos entonces ahora del aporte que dan los socios. Artículo 122. Profesor, si es para leer. Artículo 122, capital social, definición. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y formalizada conforme a la ley. Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos. Ok, entonces el capital siempre de cualquier tipo de sociedad debe ser determinado en un monto exacto. Este capital puede ser aumentado. Cuando se hace el aumento de ese capital de la sociedad, cuando se hace la modificación, es decir, ya después de que la sociedad está constituida, entonces, al hacerle el aumento o la disminución del capital de la sociedad, debe ser a través de escritura pública, en el caso que se haya creado la sociedad por escritura pública. Recuerden que anteriormente había hablado de que el artículo 22 de la 1014, de la ley 1014 de 2006, permitía que se pudieran evitar los costos de la escritura pública de constitución de la sociedad si cumplían dos requisitos, que era tener menos de 10 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos como capital de la sociedad. Entonces, la sociedad puede, si se constituyó por documento privado, puede hacer el aumento de capital a través de un acta por documento privado y ese documento privado registrarlo en la Cámara de Comercio. Todas las modificaciones que se hagan a la sociedad, como lo es, por ejemplo, en cuanto al capital de la sociedad, debe quedar registrado. Si las sociedades cuando ya están ejerciendo, cuando ya están funcionando, la sociedad, tienen pérdidas y hay disminución del capital, esa disminución del capital puede ser una causal de disolución de la sociedad como tal. Miremos que estas reformas al capital deben ser aprobadas por mayoría. Las mayorías, la norma habla de dos tipos de mayorías. Y las mayorías pueden ser mayoría simple o mayoría calificada. La mayoría simple, ¿cuál sería? Mitad más uno del capital social. Del capital, no de las personas. Del capital, mitad más uno. Esa es la mayoría simple. O sea, la forma como se va a determinar el quórum es igual. Esa es la mayoría simple. Entonces, decisiones que la norma no establece, que requieren de una mayoría calificada, se entiende que son decisiones que deben adoptarse con una mayoría simple. O sea, mitad más uno del capital de la sociedad. Mitad más uno. Ojo que estoy diciendo mitad más uno. Es diferente al 51%. Es diferente. La mayoría calificada va a variar de cada tipo de sociedad. Eso lo miraremos cuando hablemos de cada una de las sociedades.
Miremos qué sucede en el artículo 125 si se incumple con la entrega de los aportes. Artículo El 25. 125. Artículo 125. Incumplimiento en la entrega de aportes, árbitros o recursos en la no estipulación. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios de indemnización estipulados en el contrato. A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos: excluir de la sociedad al asociado incumplido, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción implica disminución del capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Hacer efectivo la entrega o pago del aporte. En los tres casos anteriores, el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. Ok, gracias. ¿Quién me busca el artículo 145? Disminución del capital social. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social de cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo o que, hecha la reducción de los activos sociales, representan no menos del doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten expresamente por escrito la reducción, cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales. Cuando el pasivo externo proviniere de prestaciones sociales, será necesario, además, la aprobación del competente funcionario del trabajo. Okay. Artículo 145. Gracias. Entonces, como se dan cuenta, pues aquí el artículo 145 pues nos está hablando de cuando ya la sociedad está funcionando y que ha tenido, digamos, de pronto pasivos. ¿Y qué son los pasivos? Pues los pasivos van a ser esas deudas que va adquiriendo en cumplimiento de su objeto social. Pero si, digamos, al comenzar la sociedad, cuando tiene poco tiempo, aquí la norma da la posibilidad del numeral primero de que la sociedad pueda entonces tomar una decisión de excluir al que no cumplió, al que no realizó los aportes. Recuerdan que mencioné en clases anteriores que había un plazo para que se completara el valor que debe o que se habían comprometido cada uno de los socios. Y que el capital pagado era la tercera parte del capital suscrito. Y que ese capital suscrito, que era lo que se comprometían a pagar en las sociedades de capital, había un año para realizar ese pago. Entonces, si pusimos un ejemplo que si eran, por decir algo, 10.000 el capital autorizado, mínimo debían suscribir 5.000. Si de esos 5.000 debía mínimo la tercera parte, es decir, 1.667 debería ser lo que debía ingresar al momento de constituirse como tal la sociedad. Entonces esos 3.333 que se suscribieron pero no se pagaron, debe cobrársele por parte de la sociedad a los socios. Si el socio pasado el año no pagó, entonces se pueden tomar cualquiera de estas decisiones. No es que la decisión se va a tomar a la semana o a los 15 días de haberse constituido la sociedad. Porque si la ley habla que ese capital suscrito hay un año desde que se suscribe para completarlo, entonces, ¿cuándo hablamos de que estaría en mora ese socio? Al año y un día, después de que pasó ese plazo que establece la norma. Pero antes del año, pues no habría lugar a imponerle alguna de estas sanciones
al socio que no cumple. Si se dan cuenta, disminuir el valor del capital es la opción más difícil. Es la menos factible porque involucra a todos los acreedores de la sociedad que estén de acuerdo, que la superintendencia participe. Entonces es algo muy complejo optar por esa opción. Entonces nos limitaría a que la sociedad pueda hacerle exigible el pago de ese aporte, por ejemplo, a través de un proceso judicial para cobrarse ese dinero, o excluirlo de la sociedad. Cualquiera de las dos situaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Miremos el 136. Esos aportes que hablé anteriormente, pues son solo cuando hablamos de los aportes en dinero, que se puede cobrar de esa forma, aportes en dinero. Si los socios se comprometieron a realizar esos aportes en dinero. Pero ahora miremos qué dice la norma sobre los aportes en especie. ¿Quién me ayuda con el 136? Artículo 136. Aportes considerados en especie. Los aportes de establecimientos de comercio, derechos sobre la propiedad industrial, partes de interés, cuotas o acciones se considerarán como aportes en especie. Ok, entonces cualquiera de los socios puede decir, bueno, yo voy a aportar estos bienes, ¿cierto? O este establecimiento que tengo. Y el establecimiento no es más que el conjunto de todos los bienes muebles, ¿sí?, que están en un local. Dentro de ese establecimiento, pues la norma también habla en el 515, define el establecimiento de comercio, habla de qué bienes conforman, además de estos bienes muebles, como algunos aportes intangibles que se consideran que hacen parte de ese establecimiento. Estos son considerados como bienes en especie, como aportes en especie. El 137 me habla de los aportes de industria o aportes de trabajo. ¿Quién me ayuda con este artículo? Artículo 137. Aportes de industria o trabajo que no son parte del capital social. Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte de la capital social. El aportante de industria participará en las utilidades sociales, tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios. Los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente. Podrá administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades, reservas y valoraciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo asociado. Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución en el respectivo ejercicio. Ok, entonces miremos que este aporte de industria puede considerarse
que sea parte del capital o que no sea parte del capital. Hay veces que las sociedades le dan participación o le dan acciones a los trabajadores. Digamos, esas acciones que se le dan a los trabajadores es donde aquí la norma habla que tendrán voto, pero no que tendrán voz, pero no tendrán voto en las asambleas. No, haga, que yo quiero. Haga. Entonces, esa participación que puede tener uno de los trabajadores como socio, pueda que esa participación que se le ha dado le dé un derecho a tener voz, es decir, de que en las asambleas pueda participar, pero no puede tomar decisiones. ¿Ok? Mientras que el otro aporte de industria o trabajo con participación en las utilidades, artículo 138. ¿Quién me lee el 138? Artículo 138. Aportes de industria o trabajo personal con participación de utilidades. Cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se considerará cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente para la sociedad el servicio que constituya el objeto del aporte. Podrá, sin embargo, aportarse la industria o el trabajo personal sin estimación de su valor, pero en este caso el aportante no podrá redimir o liberar cuotas de capital social con su aporte, aunque tendrá derecho a participar en las utilidades sociales y en cualquier superávit en la forma que se estipule. Las obligaciones del aportante se someterán en estos casos al régimen civil de las obligaciones de hacer. Entonces puede que se haga el aporte de la persona con su trabajo y este aporte pues va a ser, digamos, tenido en cuenta como un aporte hecho como los demás socios y como tal pues tener el derecho a recibir utilidades. Al final, ¿qué hacen los socios? ¿Para qué se asocian? ¿Para qué constituyen la sociedad? Para tener utilidades al final de un ejercicio. Esa es la finalidad. Entonces aquí la norma nos está diciendo, este artículo, bueno, las personas pueden participar dentro de una sociedad aportando su trabajo, haciendo este aporte de industria y pues en esas condiciones se establecerá que participarán de las utilidades que diera dicha sociedad. Ahora hablemos cuando este aporte de industria o trabajo está valorado dentro de una sociedad que tenga acciones, como por ejemplo la sociedad en comanita por acciones, como la sociedad anónima o como la sociedad por acciones simplificadas. Artículo 139. Artículo 139. Aporte de industria o trabajo personal con valor estimado en sociedad por acciones. En el caso previsto en el inciso primero del artículo anterior y tratándose de sociedades por acciones, deberá amortizarse el aporte de industria con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio social, en la parte proporcional que a esta corresponda. Entonces, si ustedes miran, este aporte en trabajo también se puede valorar dentro de estas sociedades por acciones como una valoración económica, aunque inicialmente dice que la pondrán a cargo de la cuenta de pérdidas y ganancias en cada ejercicio. Es decir, van dándole una valoración como si la sociedad tuviera la deuda con este socio y a medida que va haciendo el ejercicio, entonces pues se va haciendo el respectivo abono en esa cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana sí nos vemos normal a las 6, ¿ok? Ya quedaron entonces repuestas lo de las 2 horas de la clase del jueves. Vale, profe, muchas gracias. Sí, profe, buenas noches. Listo, profesor. Buenas noches, que pase feliz noche, que descanse. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, chao. Gracias, doctor. Buenas noches.